Clara Bennett se quedó paralizada en la puerta, con la respiración entrecortada al posar la mirada en aquella imagen desconocida. Un par de botas de mujer estaban ordenadas en la entrada, botas que no eran suyas. Por un instante, su mente se negó a aceptar lo que sus ojos le decían. Quizás una invitada, una amiga de la hermana de Richard, pero en el fondo, una fría pesadez comenzó a extenderse por su pecho. Los tenues sonidos que provenían del dormitorio silenciaron sus pensamientos. No eran sonidos de conversación. Eran inconfundibles, íntimos, y no dejaban lugar a dudas. Sentía las piernas como plomo mientras se esforzaba por avanzar, paso a paso, por el estrecho pasillo de su apartamento en Boston. Cada paso le aceleraba el corazón hasta que finalmente su mano se aferró al marco de la puerta del dormitorio. La empujó. No había duda. Richard Hale, el hombre en quien había confiado, el hombre en quien había creído durante años, estaba en la cama con una mujer pelirroja. La escena era casi un cliché, como de una mala serie de televisión, pero estaba sucediendo en su vida, en su casa. Se le hizo un nudo en la garganta tan rápido que creyó que se ahogaría. Las lágrimas le escocían en los ojos, amenazando con desbordarse, pero Clara las contuvo. No les daría la satisfacción de verla destrozada. Se giró, cerró la puerta de golpe con una fuerza que hizo temblar las paredes y salió corriendo del apartamento. El aire gélido de finales de invierno le golpeó la cara mientras bajaba a trompicones los escalones de la entrada y salía a la calle. Su respiración salía entrecortada, formando nubes en la gélida noche de Boston. Se apretó la bufanda con fuerza contra la cara, intentando contener los sollozos. No funcionó. ¿Cómo podría? Las palabras salieron de sus labios, ásperas y ásperas. Un transeúnte giró la cabeza, pensando que le hablaba a él. Pero Clara ya se alejaba a toda prisa, con sus botas crujiendo en la nieve. Ese apartamento, el lugar al que había llamado hogar, ya no era suyo. Sabía que no volvería. Ni esa noche, tal vez nunca. La nieve le azotaba la cara, impulsada por un viento cortante. Las calles estaban casi vacías, la tormenta convertía la ciudad en un laberinto desolado. A Clara le ardían los ojos y le dolía el pecho con cada respiración. A lo lejos, el letrero brillante de una cafetería le ofrecía un pequeño refugio. Empujó la puerta. La campana sonó débilmente en lo alto. El calor interior la hizo tiritar aún más, su cuerpo reaccionando al cambio repentino. Pero mientras buscaba a tientas su bolso, el pánico se apoderó de ella. Lo había dejado en el apartamento. Su cartera, su dinero, todo seguía allí. Frenéticamente, buscó en los bolsillos de su abrigo. Sus dedos fríos recogieron algunas monedas, apenas suficientes para el plato más barato del menú. Se las entregó a la camarera, quien la miró con compasión, pero no dijo nada, y le colocó un vaso de papel humeante delante. Clara lo rodeó con las manos, dejando que el calor se filtrara en su piel congelada. Se sentó en la mesa del rincón más alejado, contemplando el oscuro remolino de café como si pudiera ofrecerle respuestas. Sin dinero, sin hombre, sin ancla, pensó con amargura. Durante años se había entregado por completo a su vida en común, apoyando a Richard, ayudando con el negocio editorial, construyendo lo que creía que sería un futuro juntos, y ahora, en cuestión de minutos, todo había sido destruido. Las luces del café se atenuaron ligeramente, señal de que se acercaba la hora de cerrar. El barista empezó a limpiar las mesas y a apilar las sillas. Clara volvió a ajustarse la bufanda y salió. La nieve se había espesado. Pesados copos se arremolinaban bajo el resplandor amarillento de las farolas. Volver a casa era una opción. La idea de enfrentarse a Richard, de enfrentarse a esa mujer, era insoportable. A Clara se le revolvió el estómago. Necesitaba otro lugar, un lugar donde no sintiera que se asfixiaba. Su mano enguantada rozó el llavero en el bolsillo de su abrigo. Entre ellas estaba la llave de su oficina en la editorial.
Había trabajado allí durante años, a menudo hasta altas horas de la noche, a veces durmiendo en el sofá de su oficina durante las fechas de entrega. No era su hogar, pero era seguro. La decisión llegó al instante. Clara se ajustó el abrigo y se dirigió a la oficina. La nieve crujía bajo sus botas. Su mente se llenaba de fragmentos de recuerdos, de preguntas que no podía responder. ¿Cuándo empezó? ¿Cuántas veces le había mentido Richard en la cara mientras se escapaba con otra? ¿Y por qué estaba tan ciega que no podía ver? La ciudad se cernía silenciosa a su alrededor. Las tiendas estaban cerradas, las aceras cubiertas de blanco. Un taxi solitario pasó lentamente, con los faros desenfocados por la tormenta. Siguió caminando, cada paso pesado, respirando a ráfagas irregulares. Para cuando el edificio apareció a la vista, su cabello estaba húmedo por la nieve derretida y su cuerpo temblaba de cansancio. El guardia de recepción la miró sorprendido al entrar, sacudiéndose los copos de nieve de los hombros. La señora Bennet. Su voz era suave y curiosa. ¿Qué hace aquí a estas horas? Clara forzó una leve sonrisa, con voz temblorosa. Necesito pasar la noche en mi oficina, si le parece bien. El viejo guardia de seguridad dudó un instante antes de asentir. Conocía a Clara desde hacía años, había visto su dedicación al trabajo, su amabilidad con todos en el edificio. «Por supuesto», dijo en voz baja. «Prepararé una tetera». «Pareces congelada». La gratitud la inundó. Logró dar las gracias en voz baja antes de subir las escaleras. Dentro de su oficina, se desplomó en la silla, agarrando la taza caliente que el guardia le había dado unos minutos después. La habitación olía ligeramente a libros y tinta, familiar y constante, pero su corazón estaba todo menos tranquilo. Las lágrimas que tanto había luchado por contener finalmente le resbalaron por las mejillas, quemándole la piel mientras se apretaba la cara con las manos. El sonido de sus sollozos llenó la oficina vacía. Clara creía conocer al hombre con el que vivía, la vida que compartían. Creía estar formando una familia, incluso sin anillo de bodas. Esta noche, todo eso se hizo añicos. Estaba sola en medio de una tormenta, y aunque había encontrado un refugio temporal, el mundo que había construido había desaparecido. A la mañana siguiente, Clara apenas durmió en el cálido sofá de su oficina. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y la mente le inquietaban imágenes que no podía borrar. Pensó que había tocado fondo en la desesperación, pero el día le deparaba más. El sonido de pasos la sobresaltó. Se incorporó rápidamente, cepillándose la cara justo cuando la puerta de la oficina se abría. Richard Hale estaba allí, impecablemente vestido, como si nada hubiera pasado. Su abrigo oscuro estaba limpio de nieve. Su expresión era inquietantemente tranquila. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara con voz aguda y cansada a la vez. Richard se encogió de hombros, con un tono casi despreocupado. «Vine a ver cómo estabas. Saliste corriendo anoche. Pensé que podrías hacer algo dramático». Clara se puso de pie, apenas conteniendo la ira. «Estabas con ella en nuestra cama, Richard. En nuestra cama. ¿Y crees que soy yo el que está siendo dramático?» Él no se inmutó. En cambio, se apoyó en la puerta con aire de superioridad. «Clara, no lo tergiverses. Las aventuras amorosas ocurren. No es el fin del mundo. Tal vez si hubieras sido más atenta, más emocionante. Tal vez si no te hubieras sumergido en el trabajo todo el tiempo, no habría tenido que buscar en otra parte». Se quedó sin aliento. La indignación se mezcló con el dolor. «No te atrevas a culparme por tu traición». La mirada de Richard se endureció. «Siempre has sido demasiado sensible, demasiado frágil. ¿Sabes lo agotador que es lidiar con alguien así todos los días? Merezco algo mejor. Merezco a alguien que me haga sentir viva». Clara apretó los puños a los costados. Quería gritar, golpearlo, pero la impresión la había dejado sin fuerzas. «Has destruido todo lo que construimos juntos. Me has destruido». Richard se apartó de la puerta y se acercó, con voz grave y venenosa. «No seas melodramática. Sobrevivirás».
Siempre lo haces, pero no creas que puedes arrebatarme lo que es mío. El apartamento, los contactos, la vida que teníamos, eso es mío. No eres nada sin mí. Su cuerpo se tensó. Nunca lo había oído hablar así. El hombre que había amado se había ido, reemplazado por alguien cruel e irreconocible. Recogió su bolso del escritorio, con movimientos pausados. No quiero tus cosas, Richard. Quédatelas. Solo quiero mi dignidad. Pero mientras se dirigía a la puerta, la mano de él se extendió, agarrándola del brazo con fuerza. Su rostro flotaba a centímetros del de ella, su voz un susurro peligroso. No creas que puedes marcharte tan fácilmente. Me debes una. No olvides quién te mantuvo a flote todos estos años. Clara forcejeó para soltarse, con el miedo aferrándose al pecho. «Suéltame», siseó, intentando soltarse. Justo entonces se oyeron pasos en el pasillo. Una secretaria apareció en la puerta, con los ojos abiertos como platos mientras contemplaba la escena. «El señor Hale, director general, la espera en su oficina». Por una fracción de segundo, Richard la sujetó con más fuerza, apretando la mandíbula. Luego la soltó bruscamente, arreglándose el traje como si nada hubiera pasado. Le lanzó a Clara una última mirada fulminante. «Tienes suerte», murmuró antes de pasar junto a la secretaria sin decir nada más. Clara permaneció temblando, frotándose el brazo dolorido. La secretaria la miró con curiosidad, pero Clara simplemente negó con la cabeza y se apresuró por el pasillo. No soportaba ni un segundo más en el mismo edificio que él. Afuera, el aire invernal le cortaba las mejillas. Caminaba sin rumbo, con las botas crujiendo en la nieve y la respiración entrecortada. No tenía a dónde ir, ni hogar, ni refugio, solo las frías calles de Boston se extendían ante ella. Sus pensamientos se dirigieron sin que nadie los llamara a su pasado. Ya había estado sola antes, sabía lo que era perderlo todo. De niña, sus padres murieron en un accidente de coche, dejándola al cuidado de su abuela. Esa mujer menuda, de apariencia frágil, pero de espíritu fuerte, había criado a Clara con cariño y disciplina. Durante años, habían sido solo ellas dos contra el mundo. Cuando falleció su abuela, Clara creyó haber perdido el último pilar de su vida, hasta que llegó Richard. Parecía firme, encantador y ambicioso. Le había devuelto la confianza en la seguridad. Había volcado su corazón en él, en su trabajo compartido, convencida de que por fin había encontrado su lugar. Ahora esa ilusión se había desvanecido. Volvía a ser aquella chica solitaria, vagando en el frío sin nadie a quien recurrir. El recuerdo de la voz de su abuela resonaba débilmente en su mente. «La vida te pondrá a prueba, Clara, pero no debes romperte. Provienes de raíces fuertes. Recuerda eso». Le escocían los ojos, pero esta vez contuvo las lágrimas. Ya había llorado suficiente. La nieve caía con más fuerza, cubriendo las calles y amortiguando los sonidos de la ciudad. Clara se ajustó el abrigo y siguió caminando. No sabía a dónde la llevaría su camino, pero de una cosa estaba segura: no podía volver atrás. Clara se encontraba frente a la pesada puerta principal del apartamento que una vez llamó su hogar. La nieve se arremolinaba a su alrededor, adherida a su abrigo y sus pestañas, pero el frío no era lo que la hacía tiritar. Introdujo la llave en la cerradura, la giró y se detuvo. La llave se atascó, negándose a girar. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza, mientras su aliento salía en ráfagas gélidas. Nada. Una dolorosa revelación la golpeó. Richard había cambiado las cerraduras. Sintió una opresión en el pecho al apoyar la frente contra la madera, luchando contra el impulso de desplomarse allí mismo, en el rellano. El lugar que había compartido con él, decorado con sus libros y fotografías, ya no era suyo. Se quedó apartada de su propia vida, mordiéndose el labio hasta que sintió el sabor de la sangre. Se dio la vuelta. La nieve amortiguó sus pasos al bajar las escaleras y volver a la calle. ¿A dónde podría ir? Pensó en la oficina.
Al menos allí tenía historia, familiaridad, un escritorio que aún llevaba su nombre. Al llegar, la mirada de la recepcionista brilló con incomodidad. Clara forzó una leve sonrisa, aunque el corazón le latía con fuerza. «Vengo a recoger unos archivos», explicó, ajustándose la bufanda. Pero antes de que pudiera dirigirse a su oficina, una voz cortó el aire. «Ya no perteneces aquí». El tono de Richard era cortante, autoritario. La había seguido, o quizás se la había anticipado, de pie en el vestíbulo. Parecía el hombre que tenía todo bajo control. «Te despidieron ayer. Seguridad tiene órdenes. No puedes entrar como si nada hubiera pasado». La recepcionista los miraba nerviosamente de un lado a otro. Clara tragó saliva. «Me despidieron. No puedes borrarme de este lugar. He dado años de mi vida». Richard se acercó, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. «Me diste años, Clara. Eso es lo que esto era. Mi empresa, mi éxito, mi nombre. Tú te uniste a este viaje. No te engañes pensando que importabas aquí sin mí». Se le cortó la respiración. «Este fue nuestro trabajo. Ayudé a construirlo contigo. No reescribas la historia». Sonrió con suficiencia, girándose para saludar con la mano a un colega que pasaba. «Disfruta de la tarde». Luego, de nuevo a Clara, sus palabras cayeron como hielo. «Si causas problemas, me aseguraré de que todas las puertas de esta ciudad se te cierren en la cara, sin trabajo, sin reputación, sin nada». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuvo. Llorar delante de él sería otra victoria para Richard. «No quiero tu imperio», susurró, «pero no me vas a quebrar». La expresión de Richard se ensombreció. Pero antes de que pudiera responder, 2 agentes de seguridad se acercaron. Su postura era educada, pero firme. «Señora Bennet, tiene que irse ahora». Clara miró los pasillos familiares, las oficinas donde se había reído con sus compañeros, se había quedado hasta tarde cumpliendo plazos, había celebrado pequeñas victorias. Cada recuerdo se sentía como una cuchilla que se retorcía más profundamente. Con una última mirada a Richard, enderezó los hombros. «Bien», dijo, con la voz más firme de lo que sentía. «Me voy». Salió a la luz grisácea de la tarde, con el corazón latiendo con fuerza. La ciudad parecía ahora más fría, más dura, como si se hubiera vuelto contra ella. Estaba desempleada, sin hogar, expulsada no solo por el hombre en quien había confiado, sino por la vida que habían construido juntos. Por un momento, consideró sus opciones. No había muchas. Sus ahorros estaban bloqueados en cuentas conjuntas que Richard controlaba. Tenía pocos amigos en Boston. Casi todo su mundo giraba en torno a él. Pero entonces un recuerdo afloró. La casa de su abuela en el campo, una modesta casa que había permanecido vacía desde su fallecimiento. Estaba a kilómetros de distancia, en un tranquilo pueblo a las afueras de New Hampshire. No había vuelto en años, pero seguía siendo suya. El recuerdo le produjo dolor y alivio. Dolor porque le recordaba lo que había perdido. Alivio porque al menos tenía un lugar al que ir. Apretándose el abrigo, Clara empezó a caminar con renovada determinación. Las calles de Boston se desdibujaron al pensar en la pequeña casa blanca con sus persianas desconchadas y su porche crujiente. No era gran cosa, pero era un refugio, era un lugar que le pertenecía, ajeno al alcance de Richard. Mientras se dirigía a la estación de tren, el peso de su situación la oprimió con fuerza. Todo lo familiar le había sido arrebatado en cuestión de días. Sin embargo, bajo el dolor, brillaba una chispa de desafío. Richard podría haberle arrebatado su trabajo, su hogar y su estabilidad, pero no le había arrebatado su voluntad de sobrevivir. Las botas de Clara crujían contra el pavimento helado mientras avanzaba paso a paso. La tormenta no había amainado, pero ella tampoco lo haría. Clara arrastraba su maleta por el pavimento helado, con las ruedas atascadas en la nieve. La estación de tren no estaba lejos, pero el cuerpo le dolía de cansancio. Apenas había comido, apenas había dormido, y el peso de la traición le oprimía el pecho como una piedra.
Sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta del hombre que salía por las puertas de cristal de un edificio de oficinas del centro hasta que chocaron. El impacto la hizo retroceder bruscamente, y se habría caído de no ser por sus rápidos reflejos. Una mano fuerte la sujetó del brazo, sujetándola. «Lo siento», murmuró Clara automáticamente, con la mirada aún baja. «No, fue culpa mía». Su voz era tranquila, segura, la voz de alguien acostumbrado a tener el control. Clara levantó la vista y se encontró frente a un hombre de unos 30 y tantos años, elegantemente vestido con un abrigo de lana a medida. Sus rasgos eran impactantes: cabello oscuro, pulcramente peinado, ojos que parecían sopesar y medir todo lo que veían. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. En el instante en que sus manos se tocaron, una visión invadió la mente de Clara, tan vívida que la dejó sin aliento. Lo vio al volante de un elegante coche negro, con los faros deslizándose por la nieve. Entonces, en un instante, el coche se desvió por una carretera helada. El metal se retorció, el cristal se hizo añicos. La imagen terminó tan abruptamente como empezó, dejando a Clara conmocionada y pálida. Retiró la mano bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. El hombre frunció el ceño. «¿Estás bien?» Clara tragó saliva con dificultad, intentando calmar la voz. «No deberías conducir esta noche, por favor. No sé cómo explicarlo, pero tuve esta sensación. Algo malo te pasará si lo haces». La observó. Su expresión oscilaba entre la curiosidad y el escepticismo. «Ni siquiera me conoces y me estás diciendo que no conduzca». Le ardían las mejillas, pero la urgencia en el pecho no la dejaba callar. «Sé cómo suena, pero por favor no te pongas al volante. Créeme», exhaló el hombre, claramente poco convencido. «Agradezco tu preocupación, pero no me guío por las premoniciones de desconocidos». Su tono era cortés, aunque despectivo. «Cuídate». Asintió brevemente y caminó hacia la acera, donde un sedán negro esperaba con las luces encendidas. Clara se quedó paralizada, con la visión repitiéndose en su mente como una sirena de alarma. El hombre se deslizó en el asiento trasero, pero en lugar de irse, sacó su teléfono. CL no se dio cuenta de que llamaba a alguien hasta que su voz se oyó débilmente por la calle nevada. «Andrew, no podré conducir esta noche», dijo. «Toma el coche si lo necesitas. Voy a buscar a otro». Clara se quedó sin aliento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una hora después, mientras Clara se sentaba acurrucada en un banco de la estación de tren, las noticias sonaron a todo volumen en el televisor colgado en la pared. Demoledoras. Esta noche ocurrió un accidente fatal en la I-93. Un sedán negro de lujo perdió el control en la carretera helada. La conductora murió en el acto. Su taza de café se le resbaló de las manos. El líquido caliente salpicó el suelo. Tenía la vista borrosa, pero no por las lágrimas. Fue por la conmoción. La imagen que tenía en la mente había sido real. El hombre, el desconocido, había advertido, habría sido quien estaba al volante. En cambio, alguien más estaba muerto. La pantalla mostró imágenes del coche destrozado, con el metal retorcido brillando con fragmentos de hielo. Clara se tapó la boca con una mano temblorosa. A su alrededor, los pasajeros murmuraban horrorizados, pero ella no podía oírlos. Su mente estaba fija en el rostro del hombre, su mirada escéptica, el peso de su mano observándola. «¿Quién es?», se preguntó, con el pulso acelerado. ¿Y por qué el destino la había elegido para ver lo que se avecinaba? En ese preciso instante, al otro lado de la ciudad, Jonathan Mercer estaba sentado en la esquina de un restaurante de lujo, con el teléfono vibrando con la noticia. Su amigo Andrew había fallecido en el accidente de un coche que se suponía que conducía el propio Jonathan. Se recostó en su silla, pálido y conmocionado, recordando a la mujer con la que se había topado apenas unas horas antes. Su voz urgente resonó en su mente. «No conduzcas esta noche. Por favor, algo malo va a pasar». La había ignorado.
Se había reído para sus adentros de su extraña intensidad, y aún así, ella tenía razón. Jonathan apretó la mandíbula, mirando la nieve que se arremolinaba más allá de la ventana esmerilada del restaurante. Quienquiera que fuese, había visto lo que él no podía. Ella, de alguna manera imposible, le había salvado la vida. El viaje en tren desde Boston fue largo y frío. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha, difuminando las luces de la ciudad al desvanecerse en la distancia. Clara estaba acurrucada en su asiento, con la maleta pegada a las rodillas, y su cuerpo aún temblaba de cansancio. No había comido más que un trozo de pan en todo el día, pero el estómago le revolvía demasiado como para asimilar nada más. Afuera, el paisaje urbano daba paso a campos ondulados y bosques helados. La nieve se espesaba a medida que el tren avanzaba hacia el norte, cubriendo el mundo de silencio. Para Clara, el silencio era a la vez un consuelo y una maldición. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Richard contraído por el desprecio, o la visión del metal retorcido del choque que había previsto. Cuando el tren frenó con un chirrido en la pequeña estación rural, Clara fue una de las pocas pasajeras que se bajaron. El andén estaba casi desierto, iluminado solo por una lámpara parpadeante y amortiguado por la intensa nieve. Se ajustó la bufanda y comenzó a caminar hacia el pueblo donde aún se alzaba la vieja casa de su abuela. El camino apenas se veía bajo los montones de nieve. Sus botas se hundieron en la nieve y el viento le azotaba la cara. Caminaba despacio, arrastrando la maleta, mientras el aliento se elevaba en nubes ásperas. A mitad del camino que conducía a las afueras, vio una figura desplomada contra un banco de nieve. Al principio pensó que solo eran un montón de abrigos, quizás basura tirada, pero al acercarse, se dio cuenta de que era un hombre. Sus hombros se contrajeron levemente, con la cabeza inclinada hacia adelante. Clara dejó caer la maleta y se acercó corriendo. «Daniel», exclamó, reconociendo el rostro familiar bajo la escarcha. Daniel Brooks, su vecino de la infancia, un niño brillante e imprudente que se había convertido en un hombre que nunca parecía escapar de la botella. Tenía los labios azules, la piel cenicienta. El hedor a alcohol se le pegaba, agrio y penetrante incluso en el aire gélido. Murmuró algo incoherente, castañeteándole los dientes. «Daniel, no puedes quedarte aquí», dijo Clara, con el pánico subiéndole a la garganta. «Morirás congelado». Con las pocas fuerzas que le quedaban, lo levantó, colocándole el brazo sobre el hombro. Pesaba más de lo que recordaba. Su cuerpo estaba flácido por la intoxicación. Avanzaron a trompicones juntos, las botas de Clara resbalando sobre el camino helado. Sus músculos gritaban, pero se negaba a soltarse. La casa de la familia Brooks estaba a solo una cuadra. Lo arrastró hasta allí, golpeando la puerta hasta que su hermana abrió, pálida de la sorpresa. Juntas, lo metieron dentro y lo acostaron en el sofá cerca de la chimenea. «Lo salvaste», susurró su hermana con lágrimas en los ojos. Clara negó con la cabeza, sacudiéndose la nieve del abrigo. «Solo abríguelo. No sobrevivirá otra noche ahí fuera». No esperó las gracias. Recogió su maleta del arcén y continuó hacia la casa de su abuela. Cuando por fin llegó al sendero familiar, sintió una opresión en el pecho. La pequeña cabaña blanca se erguía encorvada bajo la nieve, con las contraventanas torcidas y el techo combado por años de abandono. No entraba luz por las ventanas. Clara empujó la verja y las bisagras chirriaron en señal de protesta. El porche crujió bajo sus botas al subir los escalones. Le temblaba la mano al introducir la llave en la cerradura. La puerta se abrió de par en par, a oscuras y con aire viciado. Dentro, la casa olía a polvo y a tiempo. Los muebles estaban tal como los había dejado su abuela, cubiertos de sábanas y telarañas. El aire era gélido, más frío que afuera, de esos que calaban hasta los huesos. Clara dejó la maleta y se dejó caer en la silla más cercana, temblando. Intentó encender la vieja estufa, pero las cerillas se le resbalaron de los dedos entumecidos.
respiraba con dificultad y la cabeza le daba vueltas. Para cuando logró encender un pequeño fuego en la estufa, ya tenía la vista borrosa. El sudor le latía en la frente a pesar del frío. Se llevó una mano a la sien y sintió la fiebre que la quemaba. Le temblaban las piernas al intentar levantarse, pero cedieron. Se desplomó en el sofá, cubriéndose con una manta gastada. Su cuerpo se estremeció violentamente y luego se quedó inmóvil, agotada por el agotamiento. La tormenta aullaba afuera, haciendo vibrar las ventanas y amontonando nieve contra la puerta. En las sombras de la casa abandonada de su abuela, Clara yacía temblando, con la piel húmeda y la respiración entrecortada. Estaba sola, lejos de cualquier ayuda, y sus fuerzas se agotaban. Su último pensamiento antes de que la oscuridad la envolviera fue la voz firme y fuerte de su abuela. «Eres Bennett, Clara. No te rindes». Pero la fiebre pudo más que su voluntad, y pronto todo se sumió en el silencio. Jonathan Mercer apenas había dormido desde la noche del accidente. La noticia se repetía en su cabeza una y otra vez. Andrew, muerto en el accidente del coche que se suponía que conducía Jonathan. Si no hubiera sido por esa mujer, la de los ojos atormentados que le había advertido, él habría sido el que estaba dentro de ese destrozado coche. No podía evitar oír su voz. «Por favor, no conduzcas esta noche. Algo malo va a pasar». Había ignorado sus palabras en ese momento, pero ahora resonaban en sus pensamientos como una campana que repica en la distancia. Jonathan intentó dedicarse por completo al trabajo, a las reuniones, a los contratos, pero nada de eso importaba. El recuerdo de ella persistía. ¿Quién es? ¿Por qué estaba tan segura? ¿Y a dónde se había ido? Preguntó en la estación. Incluso recorrió la calle donde habían chocado. Un guardia de seguridad recordó haber visto a una joven pálida arrastrando una maleta por la nieve, rumbo a los trenes que iban hacia el norte. No era mucho, pero era un hilo conductor. Días después, en un recado de negocios que lo llevó a la frontera entre Massachusetts y New Hampshire, la recordó de nuevo. Algo lo impulsó a buscar, a seguir el tenue rastro de preguntas, hasta que se encontró frente a una pequeña cabaña. El techo cargado de nieve, las ventanas oscuras. Jonathan llamó, pero no hubo respuesta. Empujó la puerta. Las bisagras chirriaron. Dentro, el aire era viciado y gélido. Entonces la vio. Clara yacía acurrucada en un sofá descolorido, envuelta en una manta raída. Su piel pálida y brillante por el sudor de la fiebre. Tenía los labios agrietados, respiraba con dificultad. A Jonathan se le encogió el pecho al verlo. «Dios mío», murmuró, apresurándose hacia adelante. Se arrodilló junto a ella y le tocó la frente. El calor de su fiebre le quemó la palma. Ella se movió levemente, susurrando algo que él no pudo entender. Sin dudarlo, la abrazó. Era más ligera de lo que esperaba, frágil como una porcelana. Apretando los dientes contra el viento, la llevó a su coche, mientras la tormenta los azotaba con crueldad. La recostó con cuidado en el asiento trasero y condujo tan rápido como las carreteras heladas se lo permitían hacia Boston. Para cuando llegó al hospital, ella apenas estaba consciente. Las enfermeras la subieron rápidamente a una camilla. Le asaltaron preguntas a la vez, nombre, parentesco, seguro. «Yo me encargo de todo», dijo Jonathan con firmeza, sacando su cartera. «Habitación privada, atención completa, lo que necesite». El personal intercambió miradas, pero no discutió. Su tono tenía la fuerza de alguien acostumbrado a ser obedecido. Las horas se sucedieron mientras Jonathan paseaba por el pasillo fuera de la sala. Finalmente, un médico se le acercó. «Ya está estable. Hipotermia severa agravada por una infección. Necesitará tiempo, pero es joven y fuerte. Debería recuperarse». Sintió un alivio inmenso, más fuerte de lo que esperaba. Asintió, incapaz de hablar. Cuando Clara volvió a abrir los ojos, estaba acostada en una cálida cama de hospital. Sábanas frescas la cubrían y 4 sueros zumbaban suavemente a su lado. Por un momento creyó estar soñando. Entonces giró la cabeza y lo vio.
Jonathan estaba sentado en la silla junto a su cama, con el abrigo sobre el reposabrazos. El cansancio se le notaba en el rostro. Levantó la vista cuando ella se movió, y por primera vez Clara vio algo diferente en sus ojos. No escepticismo, sino gratitud. «¿Estás despierta?», dijo en voz baja, casi como si temiera molestarla. Clara intentó hablar, con la garganta seca. «¿Por qué estás aquí?». Se acercó más, con voz firme. «Porque me salvaste la vida, y no podía dejar que te desvanecieras en una casa olvidada». Le temblaban los labios, recordaba el choque, la visión, su desesperada advertencia. «El accidente. Sucedió, ¿verdad?». Jonathan asintió lentamente. «No fui yo. Le di el coche a un amigo. Ya no está». Apretó la mandíbula, la pena se reflejó en su rostro. «Pero debería haber sido yo. Tenías razón. Y gracias a ti, estoy viva». Clara cerró los ojos brevemente. Una oleada de emoción la invadió. «No quería decir nada más. Lo sé». Extendió la mano, dudó, y luego la tomó con suavidad. Su toque fue firme y tranquilizador, pero tú fuiste la única que lo vio. No sé cómo, y quizá no lo necesite. Lo que importa es que me salvaste. Una enfermera entró silenciosamente, revisando las constantes vitales de Clara. Miró a Jonathan y sonrió levemente. «Tu esposo ha sido muy dedicado», comentó, escribiendo en la historia clínica. Clara se sonrojó, demasiado débil para corregirla. Jonathan no dijo nada, pero su agarre en la mano se apretó ligeramente. Cuando la enfermera se fue, el silencio volvió a invadir la habitación, cálido y denso. En ese silencio, algo tácito se transmitió entre ellos. Gratitud, sí, pero más que eso, un vínculo inexplicable se formó en el crisol de la crisis. La mirada de Jonathan se suavizó y Clara, a pesar de la fiebre que aún la aferraba, sintió un pequeño atisbo de seguridad. Durante días, Jonathan permaneció cerca de ella, haciéndole llamadas desde el hospital, llevándole comida, asegurándose de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Clara intentó protestar una vez, insistiendo en que no le debía nada, pero él la silenció con suavidad. «Te lo debo todo», dijo. Y aunque el cuerpo de Clara seguía débil, su corazón se conmovió con algo que no había sentido en semanas, ni desesperación ni miedo, sino un leve atisbo de esperanza. Para cuando Clara recibió el alta hospitalaria, habían pasado casi 2 semanas. La fiebre había bajado, pero su cuerpo seguía frágil. Avanzaba despacio, con paso mesurado, sin recuperar aún del todo las fuerzas. Jonathan insistió en llevarla de vuelta, aunque ella no tuvo una respuesta clara cuando le preguntó dónde pensaba alojarse. Bajó la mirada, avergonzada. «Me las arreglaré. Quizás la cabaña otra vez. Es todo lo que tengo». Jonathan negó con la cabeza con firmeza mientras conducía el coche por las concurridas calles de Boston. «Eso es inaceptable. Esa casa no es apta para vivir, sobre todo mientras te recuperas. Necesitas calor, estabilidad. Necesitas cuidados». Ella empezó a protestar, pero él levantó una mano, interrumpiéndola. «Tengo un lugar. Hay espacio de sobra. Ven a mi casa hasta que te recuperes. No es caridad, Clara. Considéralo una recompensa por salvarme la vida». Se le hizo un nudo en la garganta al percibir la convicción en su voz. No había rastro de compasión, solo determinación. «Jonathan», empezó con cautela. «No quiero molestar. Tú no lo harías», dijo simplemente. «Además, hay algo más que quiero hablar contigo». Unos días después, cuando ella recuperó la fuerza suficiente para sentarse erguida sin cansarse, la invitó a almorzar en su estudio. El espacio estaba lleno de estanterías con libros encuadernados en cuero y el amplio escritorio de un hombre que se ocupaba de asuntos importantes. Clara se sintió fuera de lugar al principio, pero la presencia de Jonathan la observó. Le sirvió el té y se inclinó hacia adelante. «Quiero que trabajes conmigo. Estoy lanzando una nueva división dentro de mi empresa. Editorial, para ser preciso. He leído tus archivos, tu trayectoria.
Conoces este mundo mejor que nadie a quien haya entrevistado. Tienes perspicacia, intuición. ¿Qué pasó en tu antigua empresa? Fue su pérdida. Me honraría que te unieras a mí. Clara parpadeó, atónita. Me estás ofreciendo un trabajo. No solo un trabajo. Te quiero como mi asistente en este proyecto, alguien en quien pueda confiar. Se le aceleró el pulso. Después de todo lo que había perdido, su hogar, su carrera, su dignidad, la oferta se sentía como un salvavidas. Aún la asaltaban las dudas. ¿Por qué yo? Apenas me conoces. La mirada de Jonathan era firme, porque cuando todo lo demás era ruido, dijiste la verdad. Me advertiste y sobreviví. Tienes una claridad. La mayoría de la gente no la tiene. Necesito a alguien así a mi lado. Los ojos de Clara escocieron, la emoción la abrumó. Asintió lentamente. Está bien, lo haré. Su expresión se suavizó, el alivio se reflejó en su rostro. Bien, entonces está decidido, y hasta que te recuperes del todo, te quedarás en mi casa. Será más fácil coordinarlo todo. Aceptó, aunque la incertidumbre la atormentaba cuando el coche cruzó las puertas de hierro podrido de la finca de Jonathan esa misma tarde. Clara quedó impresionada por su majestuosidad. La casa de los Mercer era una enorme mansión de piedra a las afueras de la ciudad, con sus cuidados jardines ahora sepultados bajo la nieve invernal. Era un mundo muy distinto de la cabaña con corrientes de aire en la que casi había muerto. Dentro, el aire olía a madera pulida y a un tenue aroma a lavanda. El personal recibió a Jonathan con respeto y a Clara con educada curiosidad. Él la condujo a una habitación de invitados en el segundo piso, amplia y cálida, con ventanas que daban a los jardines nevados. Por primera vez en semanas, se permitió respirar profundamente. Quizás allí, al menos por un tiempo, podría sanar. Pero esa frágil sensación de seguridad se hizo añicos la noche siguiente. Clara acababa de terminar de revisar unos archivos preliminares que Jonathan le había dado cuando oyó una risa que resonaba por el gran salón. Una risa de mujer, aguda, segura, familiar. Cuando Clara entró en la sala, se quedó paralizada. Junto a Jonathan estaba una mujer pelirroja alta y llamativa, del brazo de él. Vestía elegantemente y tenía una sonrisa refinada, pero para Clara la reconocieron al instante. El cabello, la postura, el brillo burlón en sus ojos. Era ella, la mujer que había estado en la cama de Clara con Richard. Jonathan notó su vacilación e hizo un gesto. Clara, soy Isabella Cross, mi prometido. La habitación se inclinó por un momento, y a Clara se le revolvió el estómago al comprender las palabras. Prometido, claro, un hombre como Jonathan no viviría sin alguien a su lado. Pero el destino le había tomado la mano. La sonrisa de Isabella se ensanchó al ver a Clara, aunque no llegó a sus ojos. «Así que eres la asistente de la que hablaba Jonathan», dijo con suavidad, con la voz impregnada de falsa dulzura. «¡Qué pintoresco!». El corazón de Clara latía con fuerza. Los recuerdos de la traición la invadieron, fundiendo el rostro de Richard con la risa de Isabella. Apretó los labios, pero en su interior, el suelo parecía desmoronarse. La seguridad que creía haber encontrado acababa de convertirse en otro campo de batalla. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio, aunque Clara se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Desde el momento en que Isabella se dio cuenta de quién era, de que Clara la había visto en la cama de Richard, no hubo forma de disimular el desprecio en su mirada. Delante del personal de la casa, Isabella blandía su crueldad como una espada. «Te saltabas una página». Isabella se burló una tarde, irrumpiendo en el estudio donde Clara había estado recopilando información para el nuevo proyecto editorial de Jonathan. Le arrebató una carpeta de las manos y la arrojó descuidadamente sobre el escritorio. Para alguien con un historial tan prestigioso, cometes errores tan simples. Su voz era lo suficientemente alta como para que la criada cercana la oyera. Clara se sonrojó, pero mantuvo un tono sereno.
Iba a añadir la sección final una vez que Jonathan aprobara el esquema. «Excusas», dijo Isabela con una risa quebradiza. Se giró hacia la criada. «¿Te imaginas confiarle un trabajo tan serio a alguien así? Jonathan es demasiado amable, demasiado caritativo para su propio bien». Clara quiso desaparecer, pero antes de que pudiera responder, Jonathan entró en la habitación. Tomó la carpeta, hojeó el contenido y le lanzó a Isabela una mirada significativa. «Está completa. Justo lo que pedí». Clara tiene un ojo para los detalles que a otros les falta. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Isabela se desvaneció por un instante antes de recuperar la compostura. «Si tú lo dices, cariño», dijo con suavidad, aunque sus ojos ardían de furia al pasar rozando a Clara al salir. Esto se convirtió en una costumbre. Las pullas de Isabela llegaban a diario. Comentarios sobre la ropa de Clara, sus antecedentes, el hecho de que viviera bajo el techo de Jonathan. Sin embargo, Jonathan siempre encontraba maneras sutiles de contrarrestarla, ya sea elogiando su trabajo o asegurándose de que tuviera los recursos y el respeto que merecía. A pesar de la tensión, Clara se entregó por completo al proyecto. Trabajaba hasta altas horas de la noche, redactando propuestas, analizando manuscritos y organizando estrategias. Jonathan se unía a ella a menudo y sus conversaciones derivaban del trabajo a temas más suaves: música, literatura, recuerdos de la infancia. Fue durante una de esas tardes, con los papeles esparcidos sobre el escritorio de caoba, que Jonathan finalmente habló de su pasado. «Mi padre nunca confió en mí para tomar mis propias decisiones», admitió en voz baja y con la mirada distante. «Cree que el matrimonio es solo una transacción comercial más. En Isabela ve una fusión de influencia, riqueza y viejos lazos familiares. Para él, los sentimientos son irrelevantes». Clara escuchó en silencio, con la pluma aún en la mano. «¿Y qué ves?», preguntó en voz baja. Jonathan se recostó en su silla, exhalando lentamente. «Durante años me dije que podía vivir con ello, que el deber y la lealtad eran suficientes. Pero después de la muerte de Andrew tras conocerte, no puedo seguir mintiéndome. Quiero más que este arreglo». Sus ojos encontraron los de ella, buscando, deteniéndose un instante más. Clara contuvo la respiración. Apartó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Conocía el peligro de esa mirada, el peso que conllevaba, pero también sabía que ya no era la misma mujer que había permitido que Richard definiera su valor. La mirada de Jonathan la aterrorizaba y la observaba a la vez. Isabela, sin embargo, no estaba ciega. Sintió el cambio, la cercanía tácita que crecía entre ellos. Su furia se agudizó, sus humillaciones públicas más frecuentes. Una mañana, frente a todo el personal de la casa, Isabela señaló el modesto vestido de Clara y dijo con una risa fría: «Nuestra asistente parece creerse como en casa. Quizás olvida que sigue siendo solo una invitada y además un caso de caridad». Clara se puso rígida, con las palabras ahogándose en la garganta. Pero antes de que pudiera defenderse, la voz de Jonathan cortó el aire, firme y clara. «Basta, Isabela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las mejillas de Isabela se pusieron rojas, pero Jonathan no flaqueó. «Clara no es un caso de caridad. Ella es la razón por la que mi proyecto actual sigue adelante. Si no puedes mostrarle respeto, también me insultas». El personal intercambió miradas de sorpresa, pero Clara sintió algo más, una sensación de seguridad al ser vista. Más tarde esa noche, Jonathan la encontró en la biblioteca, sentada acurrucada en un sillón, con un libro olvidado en su regazo. «Lo siento», dijo en voz baja, sentado frente a ella. «No deberías tener que disculparte», respondió Clara. «Ya has hecho más por mí de lo que jamás podré pagar». Se inclinó hacia adelante, con voz baja y sincera. «No te protejo por obligación, Clara. Lo hago porque te lo mereces, porque me has mostrado una verdad que no puedo ignorar». Su corazón se encogió, a la vez cálido e inquieto. Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras.
El peso de su mirada persistió mucho después de que él saliera de la habitación, y aunque la tormenta entre Isabella y Jonathan se intensificaba cada día, Clara presentía que algo más profundo, más fuerte y mucho más peligroso estaba echando raíces, un vínculo tácito que ningún insulto ni conspiración podía deshacer. El dominio del invierno sobre Boston no se había aflojado, pero dentro de la finca Mercer, la temperatura provenía de una tormenta diferente. La hostilidad de Isabella hacia Clara se había vuelto tan descarada que incluso el personal la susurraba a puerta cerrada. En cada comida, en cada reunión, en cada oportunidad, Isabella se aseguraba de recordarle a Clara que era una forastera. Una noche, durante la cena, Isabella levantó su copa con una sonrisa penetrante. A Jonathan por tolerar las distracciones en su casa. No todos serían tan pacientes. Su mirada se deslizó hacia Clara como una cuchilla. El mayordomo se puso rígido. La criada se quedó paralizada a medio paso, pero nadie se atrevió a hablar. Jonathan dejó el tenedor con calma deliberada. Su voz, cuando salió, fue clara y definitiva. «Basta, Isabella. No permitiré que vuelvas a humillar a Clara en esta casa». La mesa quedó en silencio. Isabella abrió mucho los ojos y se sonrojó. «¿La estás defendiendo delante de mí?» «Sí», dijo Jonathan con serenidad, «porque merece respeto, algo que tú pareces incapaz de demostrar». Sus palabras hirieron más que cualquier reproche privado. Por primera vez, Jonathan no protegió a Clara discretamente. Declaró su postura abiertamente ante testigos. Los labios de Isabella temblaron de rabia. La confrontación no terminó ahí. Días después, el padre de Jonathan lo citó en la oficina familiar en el centro de Boston. El hombre estaba tan imponente como siempre. Sentado tras un escritorio de roble reluciente, su presencia llenaba la habitación. «Oigo cosas inquietantes», empezó su padre con voz fría. «Humillas a Isabella. Asciendes a esa asistente. ¿Entiendes el daño que estás causando? Nuestras familias nombran nuestras alianzas». Jonathan ni se inmutó. «Lo entiendo perfectamente. Y ya no quiero seguir jugando a tu juego de futuros arreglados. Isabella puede servir a tus ambiciones, padre, pero no a las mías». El hombre mayor tensó la mandíbula. «Eres un imprudente. Esta mujer, Clara, ¿qué es para ti? ¿Una aventura? ¿Un acto de rebeldía?» Jonathan se mantuvo firme, con un tono firme. «Ella es la única persona que me ha dicho la verdad, la única que me vio como algo más que un peón en tus planes. Eso es lo que es». La oficina se sumió en un profundo silencio. La furia de su padre era evidente, pero Jonathan no se acobardó. Mientras tanto, Clara continuaba con su trabajo en el proyecto editorial. A pesar de la tensión en casa, obtuvo resultados que impresionaron a todos menos a Isabella. Clara organizó un complejo calendario de lanzamiento, negoció con los autores y optimizó el equipo editorial con precisión. Incluso quienes dudaban de ella reconocieron su valor. Una tarde, Jonathan revisó su última propuesta frente a un grupo de ejecutivos. «Esto», dijo, mostrando el paquete de páginas cuidadosamente encuadernadas, «es la razón por la que Clara Bennett es indispensable para esta empresa. Sus ideas moldearán nuestro futuro». Los ejecutivos asintieron. Clara se sonrojó, no de vergüenza, sino de discreto orgullo. Por una vez, la reconocían por su inteligencia, no la descartaban como cómplice de la ambición de un hombre. Pero la verdadera prueba llegó cuando Isabella intentó su golpe final. Irrumpió en la sala de juntas durante una reunión, con los ojos encendidos, y arrojó un montón de papeles sobre la mesa. «No debería estar aquí. Esto es una burla de todo lo que has construido, Jonathan. Y si continúas con esta farsa, te arrepentirás». Jonathan se levantó lentamente, con la mirada firme. «No, Isabella. La única burla aquí es la farsa de nuestro compromiso. Se acaba ahora. Sea cual sea el acuerdo que hayan hecho nuestras familias, lo voy a romper». «Ya no tienes poder aquí». Se oyeron jadeos por la sala. El rostro de Isabella se contorsionó de furia, pero la voz de Jonathan transmitía firmeza.
Clara ha demostrado su valía con talento, dedicación y honestidad. Tú, Isabela, solo has demostrado crueldad y arrogancia. No ataré mi vida a alguien que se deleita destruyendo a los demás. Isabela salió furiosa, sus tacones golpeando el mármol como un trueno. La noticia corrió rápidamente por los círculos de Boston. Jonathan Mercer había roto su compromiso, desafiado a su padre y se había plantado abiertamente junto a la mujer que una vez había sido invisible. Esa noche, Clara se encontraba junto a los altos ventanales de la biblioteca, con la nieve acumulándose tras los cristales. Jonathan se unió a ella en silencio, con una presencia firme a su lado. Ninguno de los dos habló al principio. El silencio ya no era pesado. Era apacible. «Por fin», dijo Jonathan en voz baja. «El futuro es incierto. Habrá batallas por delante, pero no me arrepiento de ningún paso». Clara se volvió hacia él, con el corazón sereno por primera vez en meses. Lo había perdido todo una vez: su hogar, su carrera, su dignidad. Sin embargo, allí estaba ella, reconstruyendo, no con amargura, sino con propósito. Afuera, la nieve caía sin cesar, cubriendo las cicatrices del pasado. Dentro, dos vidas, una vez rotas de diferentes maneras, miraban juntas hacia adelante, y en algún lugar de la ciudad, Richard Hale y Isabella Cross se quedaron solos, enfrentados a las ruinas que ellos mismos habían creado, aislados, despojados del control que una vez ejercieron con tanta facilidad. Para Clara y Jonathan no fue un final, sino el comienzo de algo tácito, frágil y real.